12:05 en este su programa Sin Censura Chiriquí a través de la Top 95.7. Bueno, se suma a nuestra mesa la licenciada Claudia Osiris Alvarado, abogada litigante, versada en todas las materias del derecho, pero especialmente en la parte penal. Hoy, representante legal del dirigente Toribio García. El día de ayer hubo una audiencia, la licenciada viene a conversar con nosotros acerca de qué benefició a don Toribio, cómo queda don Toribio, qué hay que hacer, qué mantiene, qué medida está y qué medida no está, y cuál es la apreciación de la licenciada en esa materia, porque escuchamos también que el Ministerio Público había emitido un criterio acerca de la detención que mantiene. Pero vamos a que la licenciada que conozca de la materia nos explique cómo, cuándo, dónde y por qué. Licenciada, buenas tardes. Está usted en Sin Censura Chiriquí, Top 95.7. Buenas tardes. Sí, exactamente, en el día de ayer, en horas de la tarde, se dio la audiencia de revisión de medida cautelar al señor Toribio García ante el juez la jueza de garantías de la provincia de Chiriquí, quien determinó que el señor Toribio García se va a mantener en lo que es su prisión domiciliaria. Esa medida cautelar se mantiene. Sin embargo, le dio la oportunidad de que el señor Toribio García pueda laborar de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, estrictamente en ese horario, en su puesto de buhonería que funciona exactamente frente a la residencia del señor Toribio García, ubicada en Biguí. Eso a partir del día de hoy. Del día de hoy. Pero llama poderosamente la atención. Le dieron un horario para que trabaje su buhonería. Sí, exactamente. Nosotros vemos como defensa que sí se ha resuelto un punto. El punto es la economía de Toribio y de su familia, que estaba sumamente afectada, porque al momento de conceder la medida cautelar de Toribio García no se contempló un oferente domiciliario que pudiera sostener la economía tanto de Toribio como de sus 8 hijos, porque se considera que iba a vivir con su esposa, la señora Martina, quien nunca ha trabajado. Toribio siempre ha sido el sustento del hogar de esos 8 niños y su esposa. Sin embargo, hay un tema que aún preocupa a la defensa, y es el tema de lo que tiene que ver con la salud de Toribio. Sentimos que del todo no está resuelto, porque sí la juez nos manifiesta que se pueden pedir los permisos para que él viaje. Sin embargo, en lo que esta defensa ha trabajado en verificar las especialidades en las que Toribio se tiene que atender producto de su grave situación de salud, dentro de la provincia prácticamente no contamos con esas especialidades. Y si se cuentan en algunos centros hospitalarios o de salud, son para el otro año. Y aparentemente, según el doctor que lo ha atendido, producto de los exámenes se ha reflejado que tiene algunos niveles altos que le han salido en los resultados. No somos doctora, pero a lo que el doctor nos ha explicado puede traer consecuencias graves o muy pronto o lejano si no se le concede tratamiento médico, los medicamentos, también tiene que hacerse algunos chequeos en relación a estos padecimientos. Entonces, es la preocupación que tiene la defensa. Aún no hemos decidido nada porque estamos consultando con Toribio, porque recordemos que somos una representación legal, pero sin embargo el que está afectado, el que está guardando prisión domiciliaria, el que tiene la situación caótica es él. Yo siento que no está muy conforme con la medida, sin embargo nosotros vemos que sí se ha conseguido algo con la revisión de la medida cautelar. Licenciada, ¿de lunes a viernes? De lunes a domingo. De lunes a domingo.
Sí, de lunes a domingo. Incluyendo sábado. Sí, exactamente. Okay. Incluyendo sábado. Él puede salir todos los días de la semana, de 7 de la mañana. Eso sí, la juez advirtió que hasta las 5 de la tarde es el horario de trabajo. Obviamente le va a ser un poco difícil en los primeros días porque este es un local que él tiene durante mucho tiempo. Inclusive tiene su aviso de operación y todo, pero fue prácticamente destruido. Vandalizado. Sí, exactamente. Algunos dicen que por la policía, otros dicen que por miembros de la comunidad. Al final fue destruido y se encuentra cerrado. Hay como quien dice que levantarlo, ¿verdad? ¿Cómo hace Toribio García ahora después que la jueza le otorga esta medida previa evaluación y lo que usted como abogada solicitó al tribunal, si prácticamente don Toribio está en cero? Bueno. Porque hay que arreglar el local, licenciada. Sí, y acordémonos que Toribio tiene prohibición de estar en las redes. Aunque la juez no lo reiteró ayer, yo quiero ser respetuosa de eso. Correcto. Por la imputación que se le ha hecho a él y por las cosas que se le han señalado a él. Entonces yo prefiero que, aunque no se mantuvo o no se dijo eso ayer en audiencia, yo prefiero que no acceda a las redes. Pero yo lo estoy haciendo por él, pidiéndole a la comunidad que en este sentido se organicen para colaborar con Toribio, para que pueda hacer la reapertura del negocio, porque me imagino que tiene que abrir, hacer un inventario para ver cuáles fueron las cosas pocas que le quedaron, y de allí entonces hacer sus compras, pero obviamente va a necesitar la ayuda, tanto económica como de productos, para que él pueda entonces volver a levantar su negocio, que está destruido. O sea que lo que le resta de esta semana, vamos a pensar, va a, valga la redundancia, empezar a arreglar su local. Sí, exactamente. Para la reapertura, que él la puede hacer desde el día de hoy, porque ya la jueza ordenó que puede hacerlo. Nosotros estamos evaluando. Estamos también recibiendo asesoramientos de algunas personas, pero de los consejos que hemos recibido, en realidad todavía no tenemos una determinación de qué vamos a plantear o hacer, cuál será el próximo paso. ¿Tiene usted como abogada algún tiempo estipulado para, no sé, solicitar alguna medida diferente a la que se le otorgó o que sea más amplia? ¿Tiene usted algún tiempo específico? Tengo término de 2 días, hasta mañana, para ver si accedo a un recurso de apelación, dirigirme al Tribunal de Apelaciones, para ver si nos conceden pues una medida más amplia. Sin embargo, lo estamos evaluando, como le dije, y no tenemos la decisión, porque realmente no nos sentimos conformes, pero sí nos sentimos contentas. Correcto. De que hemos ampliado su marco y sobre todo del trabajo. Correcto. Para lo de las citas médicas, de pronto me puedo organizar en el sentido de pedirle una semana que puedan darle la oportunidad de que viaje a Panamá, porque uno no puede viajar de un día para otro. Así es. También tengo que consultar con Toribio si en estos momentos tiene los medios para yo solicitar esos permisos, porque obviamente donde se solicita el permiso, él tiene que tener las acciones de lo que hace, tiene que estar organizado. No es que se va a solicitar el permiso para perder el tiempo. Así es. Tiene que haber acciones concretas de parte de él. Entonces, en ese sentido, soy muy respetuosa, me gusta ser organizada y quiero conversar con él y decirle, bueno, Toribio, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Vamos a apelar o vamos a solicitar los permisos para que vayas al médico si está preparado, sobre todo económicamente, que no lo está? Imagínese usted con el tiempo de detención y prácticamente abandonado por aquellos que lo esbozaban como el líder, y es cierto que lo hizo, porque aquí la gasolina y todo lo demás fue producto de él y de muchas otras cosas, pero al final, como siempre, termina abandonado. Licenciada, le hacemos una pregunta que quizás sea solo un rumor. Dice que en la audiencia el Ministerio Público supuestamente manifestó temas relacionados con la detención de don Toribio. Bueno, lo que sí nos llamó mucho la atención es que al final la fiscal de la causa reconoció que Toribio García Jiménez no es un delincuente.
pero lo tienes imputado por 2 delitos, ¿y cómo nos sales en una audiencia a decir que él no es un delincuente? Nosotros planteamos en esta audiencia que obviamente esta medida cautelar no es la más idónea ni proporcional. ¿Por qué? Porque ha cercenado su economía, ha desmejorado su salud y efectivamente no solo la salud y la economía de él, sino la de su familia, la de su esposa, la de sus 8 hijos, que están prácticamente abandonados en este sentido por la carencia de economía que tiene él, y igualmente también que está afectado por su salud, y una persona que está afectada de salud no puede prácticamente entonces colaborar con su familia. Nosotros sí creemos que con esta medida cautelar que le fue otorgada a Toribio García se ha conseguido algo. Nos sentimos, ya le digo, no satisfecha, pero sí contenta. En el análisis que hagamos de aquí a mañana tomaremos las decisiones. Sí nos llamó esa parte importante del Ministerio Público, reconocer que Toribio no es un delincuente. Entonces, si no es un delincuente, ¿por qué lo mantienes detenido? Porque estar en su casa... Estar detenido. Es estar detenido. Y no ahora me movilidad. dicen a mí que de las 6 de la mañana a las 5 tengo que trabajar. Y regresarme para la detención. Y solo cruzar, porque solo es cruzar la calle. Los sí, 4 paños. Hemos entendido de la que vía. vive aquí y al frente está el negocio. Exactamente. Lo que era un negocio, que ahora, hombre, ojalá todo aquel que en su momento participó con el señor Toribio, óigame, hagámosle una ayudita y ayudémosla a que levante su negocio. Porque lo que yo no entendí nunca, licenciada, de la privación de libertad de esta manera era cómo se iban a sostener los hijos del señor Toribio, los menores de edad. Bueno, nosotros planteamos efectivamente eso ante la juez de garantía, que nos llamaba la atención que al conceder una prisión domiciliaria, un oferente, ¿cuál es el oferente? No aparece por ningún lado. ¿Quién era la persona con la que iba a hacer frente a los gastos del señor Toribio? Porque siempre se estila eso, por razón de que si tú vas a estar en la casa, tiene que haber alguien que sustente la economía. Y en el caso de Toribio, por eso es que hablamos que no consideramos que es una medida cautelar idónea ni proporcional. O sea, usted está en el análisis de apelar o mantener por el momento el tema y más adelante procurar, a través del desarrollo de la medida que ahora se le ha dado a don Toribio, pedir alguna otra cosa o la extinción de ese proceso, licenciado. Bueno, nosotros presentamos ante el Ministerio Público una serie de documentación, exámenes que indican que a Toribio algunos rasgos de niveles los tiene altos. Lo presentamos ante el Ministerio Público. Nos enfatizó la fiscal dentro de la audiencia y por buena fe debemos creerle que ya ella había enviado toda esa documentación a medicina legal para que sea evaluada por parte de ese perito que tiene esa especialidad de ver los exámenes y decir, podemos entonces esperar que medicina legal haga esa evaluación para sostenernos de ella, pero sin embargo podemos apelar también para ver cuál es la opinión que le merece al Tribunal de Apelaciones, que con dentro de los planteamientos que nosotros hicimos, las pruebas que hemos presentado, sí vemos que la salud de Toribio, las circunstancias han cambiado porque la salud de Toribio ha desmejorado, aparte de que la economía también. Con el permiso para ir a trabajar, obviamente hemos resuelto un problema momentáneo. Sí, exactamente. Ahora tenemos que ver lo de la salud. Ahora sí quiero consultarlo con Toribio porque, como le dije, la condición de encerramiento la tiene él. Exacto. Y si él me dice, no, licenciada, yo quiero que usted apele y siga luchando por esto, bueno, yo lo voy a hacer porque en realidad desde hace poco tiempo que le tomé el poder, le he demostrado
que lo he estado colaborando sobre todo con su salud. En cuanto a la presentación de pruebas a favor de él, no lo he logrado, porque esto ha sido una corredera con el asunto de la salud de él. Pienso la otra semana ya apoderarme de eso para empezar a presentar pruebas a favor de él, para prepararme también para un juicio oral, porque a lo que vemos nos vamos a ir a un juicio oral. Y es importante que la comunidad sepa, todos nuestros radioyentes, que la licenciada Claudia Osiris Alvarado me autoriza a decirles que ella aquí no está cobrando un centavo, que nadie le está depositando yapis ni le está mandando cheque, que esto es un tema que ella hace por solidaridad y porque cree que la detención del señor Toribio no se ajusta a normas de derecho. Sí, exactamente. ¿Y cómo nace esto? Para narrarles un poquito de que esto es totalmente transparente. Nadie me está, así como usted lo ha dicho, licenciado Luis, nadie me está dando ni un solo dinero. Esto nace porque yo pertenezco a grupos de abogados, a grupos de equipos legales, en los que pude leer y escuchar por medio del profesor Armando Espinosa, quien manifestaba la situación caótica que estaba viviendo el señor Toribio García. En ese momento entonces nace la idea mía de comunicarme con el profesor Armando y nos fuimos a visitar a Toribio a su casa, y de allí entonces, pues, como él me dijo que se encontraba en total abandono, indefensión en ese momento, entonces nos nace la idea de empezar a representarlo, primero para resolver lo de la salud, porque él nos dijo que eso era lo que más le afectaba en ese momento. Y la verdad, por medio de los profesores, ese día que lo visitamos se le llevaron algunos alimentos, significativos alimentos para él y su familia, y de allí entonces que nace la idea que yo represente a Toribio, porque yo no conozco a Toribio. Ayer fue la segunda vez que yo lo vi. Nunca en mi vida había tratado con el señor Toribio. En redes y sí, exacto, porque de pronto en las redes salen algunas cosas que dicen, por ejemplo, que eso es muy importante señalarlo, que el señor Toribio no ha mostrado ante la comunidad la casa que en verdad tiene, que esa que mostramos no es. Y yo le he preguntado a Toribio y él me dice que esa es su casa. Donde yo fui a visitarlo en Biguí, en plena carretera, esa es su casa, que él no tiene otro hogar que no sea eso con sus 8 hijos. Bueno, pero es que la gente es así. La gente dice que tiene, que hace, que bueno, usted sabe cómo es esto. Licenciado, apartándonos un poquito del tema, usted fue funcionaria por muchos años del sistema penitenciario nacional. E incluso aportó mucho de sus conocimientos ahí. Como ciudadana, como abogada, el tema de las reclusas de los algarrobos. Tema álgido. Bueno. Pero me llaman las muchachas y me mandan videos. Yo trabajé 20 años en la Dirección General del Sistema Penitenciario. Ajá. Fui desde secretaria, abogada, subdirectora, directora encargada de ambos centros penitenciarios en Chiriquí. Y aún todavía mantengo algunas quejas ante la Defensoría del Pueblo relacionadas a mejorar las condiciones del agua potable que no reciben los privados de libertad. Esa queja está levantada y todavía no está cerrada, y yo estoy anuente cuándo se va a resolver el problema del agua de los privados de libertad. Yo me siento con valor moral para opinar de las cosas que puedan pasar en las cárceles, porque cuando yo fui funcionaria, fui una funcionaria transparente y siempre ayudé a los privados de libertad. En el caso del centro penitenciario, del centro femenino de los Algarrobos, no estoy empapada en lo que ha sucedido para que se desborde esta contra de las internas hacia la directora, la licenciada Ixel Saldaña, quien la conozco de hace muchos años. Pero quiero decirle los antecedentes. No me gusta levantarle falsos a nadie. Yo viví el movimiento que se hizo
en la cárcel de Débora, ubicada en Bocas del Toro, donde los privados de libertad y los familiares se levantaron a sacar a la señora licenciada Isel Saldaña del centro penitenciario porque me explicaron que era una señora muy déspota, muy autoritaria y realmente no resolvía la problemática de los internos. Y se logró que la sacaran y la enviaran a Santiago a un centro penal. Allá como que la mantuvieron pues simplemente como asesora legal porque ella es abogada idónea. Y luego después de un tiempo entonces la han regresado al centro femenino de los Algarrobos. Está viviendo prácticamente lo mismo en el centro femenino. Sí, entonces nos quiere decir que esa es su conducta, esa es su manera de ser, de ejercer como directora, una prepotencia, porque yo veo una prepotencia, porque lo viví en Bocas del Toro, no lo estoy viviendo acá, porque yo atiendo más bien lo que es la población como abogada privada, lo que es la población masculina, que la población femenina. ¿Por qué? Porque la población femenina tiene más dificultades que los hombres. Ellas dejan sus hijos en su casa y a veces tú tienes que ayudarlas a todo eso y trae conflictos. Pero yo le puedo decir con conocimiento de causa que si las privadas de libertad están protestando en contra de la licenciada Saldaña, hay que ir y tomar acciones a favor de ella, porque ya ella es reincidente. Lo he escrito en las redes desde que pasó el problema en Bocas del Toro y ahora puedo decirle que es así y me mantengo alejada porque no visito eso allá, no puedo hablarle más de las intimidades, lo que ha pasado, pero sus antecedentes me dicen que ella es una persona que no funciona dentro de los centros penales. O sea que la ministra Montalvo debería ya tomar cartas y sacar de ese centro penal a esta directora. Sí, exactamente. Si la quieren ayudar, que la vuelvan a mandar simplemente como una asesora legal de cualquier centro penitenciario, pero mantenerla como directora de un centro penal nos ha demostrado en el tiempo que esa señora es un caos. Un caos. Ella no... Porque yo he sido directora de centros penales y una cosa es que tú mantengas el orden y la autoridad y otra cosa es que quieras hacer ver que tú vas a mantener una autoridad, pero en contra de los privados de libertad. No funciona como directora de centro. Y es que el respeto al derecho humano del privado de libertad está consagrado por ley. O sea, usted está privado de la movilidad ambulatoria, pero no sus derechos dentro de un recinto de resocialización. Y usted como director de centro, usted tiene que resolverle al privado de libertad. No importa la población que tú tengas. Cuando tú asumes ese cargo, tú tienes que saber que primero no te vas a encontrar con niños de kinder y segundo tienen sus dificultades, están privados de libertad, necesitan que tú les resuelvas algo más. Entonces, si tú no tienes esa capacidad y ese humanismo hacia esas personas, ¿qué haces en un centro penal? Mejor dejar eso. Claro que sí. Y si ella no lo deja, entonces que la ministra tome las acciones que hay que tomar para trasladarla, si es posible, a otro lugar. Y ya le digo, lo digo con conocimiento que tengo en toda la materia de centros penales, porque tengo mi experiencia no solamente en lo legal, sino en lo humano. Muchísimas gracias, licenciada, por ese punto de vista acerca de un problema humano, porque hay una huelga de hambre, es un problema humano. Las privadas aducen que se les violan sus derechos, que le hacen, que le vuelven, y por eso le hicimos la pregunta, porque sabemos que usted tiene vasto conocimiento de eso. Lice, ya para que vayamos cerrando, Toribio García, ¿qué sigue? Bueno, sigue que se nos vence el término mañana para decidir si vamos a apelar con la anuencia de Toribio, porque quiero escuchar qué él dice. Ayer me decía que sí quería que apelara, pero quiero escuchar después de que ya hoy ha tenido la oportunidad de ir a trabajar, qué vamos a decidir, y luego entonces empezar a armar la defensa, porque estoy tarde, pero sé que Dios me dará la oportunidad de hacerlo para defenderlo en juicio
y que Dios tenga la última palabra y me dé esa sabiduría que necesito, que siempre me da, y que me siga dando ese amor por los procesos que llevo, por las representaciones que adquiero con las personas, y me siento como que si ya me hubieran depositado el cheque todo de mi proceso que estoy siguiendo y que estoy defendiendo a Toribio, y lo haré de esa manera como mi corazón me lo dicta. Muchísimas gracias a la licenciada Claudia Osiris Alvarado por haber estado con nosotros en Sin Censura Chiriquí a través de la Top 95.7. Nos vamos a la breve pausa. Se suma a la mesa el periodista Luis René Abreu. Este contenido lo puedes encontrar en nuestro canal de